hacer embriología, anatomía y un poquito de anomalías congénitas, pero de los párpados, ¿sí? Vamos a empezar hablando de embriología y después de anatomía. Bueno, con respecto a lo que sería embriología de los párpados, lo que tenemos que tener en cuenta es, por un lado, el desarrollo prenatal, ¿no es cierto? Y este desarrollo se diferencia en lo que sería el periodo embriológico, que va hasta la semana 8, y a partir de la semana 8 al nacimiento hablamos de periodo fetal, ¿sí? Bueno, de acá tenemos que tener en cuenta que lo que sería la piel del párpado deriva de, sobre todo, de lo que sería el ectodermo superficial, de ahí obtenemos lo que sería la epidermis, y el mesodermo, llegan a ver bien querido. El mesodermo obviamente deriva de lo que sería todo el mesenquio, ¿está bien? O sea, el tejido fibroso de lo que sería la piel. Entonces, la piel tiene en principio, en realidad, tiene dos capas que van a derivar, entonces, como habíamos dicho, de lo que sería el ectodermo superficial y del mesénquima o mesodermo adyacente, ¿sí? Inicialmente, lo que vamos a tener es el mesodermo cubierto por una monocapa de ectodermo superficial, que con el paso del tiempo y con la digamos, diferenciación celular, obviamente va dando lugar a los diferentes tejidos que componen, digamos, lo que sería el párpado, ¿sí? Y tener en cuenta que la piel embrionaria de aproximadamente 4 a 5 semanas consiste en lo que les acabo de explicar, ¿sí? Bueno, ahora, para hablar de epidermis, inicialmente el ectodermo superficial, que es lo que van a ver en esta zona de acá arriba, ¿sí? Es una capa única de células que va proliferando, va dando origen a una capa externa transitoria de lo que sería el epitelio escamoso, es decir, lo que sería el peridermo, lo que se observa acá a nivel superficial, y una capa basal. Cuando este mesodermo es invadido por células de la cresta neural, se obtiene lo que sería el mesénquima, ¿sí? La capa basal de la epidermis se va convirtiendo en lo que sería el estrato germinativo, que es lo que van a ver acá en azul o violeta, ¿sí? Y constituyen lo que sería a futuro las stem cells que van a terminar generando la renovación celular de la epidermis, ¿sí? Y la capa de células peridérmicas, o lo mismo que peridérmicos, en realidad es una capa transitoria. ¿Por qué? Porque en la semana 21 aproximadamente desaparece lo que sería el líquido amniótico y a partir de ahí se forma lo que sería el estrato córneo, el gozo de lo que sería el epitelio en la futuro, ¿sí? Bueno, entonces tener en cuenta que es importante tener en cuenta que la morfogénesis del párpado en realidad es un proceso muy dinámico y que se da a través de todas las capas y de los estratos embrionarios, ¿sí? Por eso es que acá lo que vamos a tener es que cada zona del párpado, de cada componente del párpado, va a derivar de diferentes estructuras de lo que sería el tejido embrionario, ¿sí? Esta tabla es importante para que lo tengan en cuenta, si lo buscamos ahora, para que lo tengan. Y habíamos dicho que tenemos una etapa embrionaria y una etapa fetal, ¿no es cierto? Con respecto a lo que sería la etapa embrionaria, principalmente se da a partir de la semana 6. Lo que vamos a tener son surcos que van surgiendo de lo que sería la superficie del ectodermo por encima y por debajo de lo que sería el futuro globo ocular, que todavía en esta etapa se está formando, ¿sí? Y que estos surcos en realidad se van profundizando para después formar lo que sería el pliegue superior y el pliegue inferior del parto, ¿sí? Bueno, después lo otro que tienen que tener en cuenta es que una porción de estas células epiteliales va imaginándose en lo que sería el mesénquima subyacente y principalmente a nivel medial del párpado, porque después a futuro va a dar lugar a lo que sería el punto lagrimal y el canal, es decir, parte de la vía lagrimal. Entonces, en esta instancia tenemos que el párpado es una estructura primitiva, compuesta de ectodermo superficial, cubriendo un mesénquima aún diferenciado. Medio monótono, pero para que vayan fijando. La fusión palpebral se da aproximadamente en la semana 8. ¿Sí? Lo que vamos a tener es que este peridermo está experimentando un cambio más bien morfológico, ¿sí? Y van proliferando y migrando hacia lo que será el párpado opuesto, donde contactan directamente, ¿sí? El comienzo de la fusión se da principalmente o inicialmente a nivel lateral y después va progresando hacia media para cerrar todo lo que es la longitud del párpado, ¿sí? Y lo que hay que tener en cuenta también es que el mesénquima daría lugar a los anexos, por eso es importante. Las células peridérmicas o peridermo de lo que sería la superficie posterior, después a priori van a terminar formando la conjuntiva
tarsal que se va a terminar fusionando con la conjuntiva vulvar. ¿Saben la diferencia entre conjuntiva vulvar y tarsal? ¿Sí? ¿Cuál sería la diferencia? La vulvar, la de Bien, la que recubre directamente el globo ocular. Luego tenemos lo que sería el fornix o fondos de saco, que vendría a ser el bolsillo del párpado, tanto inferior como superior, digo. Y por último tenemos la conjuntiva que recubre o está en contacto directamente con el tarso. Después vamos a hablar de todas las capas del párpado. Tenemos la conjuntiva tarsal, ¿sí? Antes es muy importante que lo sepan también. ¿Se va entendiendo más o menos? Sí. Ahora pasamos a lo que sería la etapa fetal, ¿sí? La etapa fetal habíamos dicho que se da aproximadamente a partir de la semana 8 hasta lo que sería el nacimiento, ¿sí? En la semana 9 lo que se da son condensaciones de células mesenquimáticas y el crecimiento de lo que sería el epitelio de mesenquimas subyacentes. Y se va a dar sobre todo la formación de las estructuras palpebrales como tal, o sea, la conformación que tiene el adulto ya de por sí. ¿Sí? Obviamente que todo esto es dinámico, mediante conexiones, interconexiones complejas, para llegar a lo que sería la morfología y la anatomía, digamos, del adulto, ¿sí? Hacia lo que sería la semana 10 aproximadamente, empiezan a formarse los canalículos, se empiezan a canalizar, ¿sí? En lo que sería la semana 11, tenemos el esbozo de lo que serían los anexos. O sea, al principio los folículos pilosos, el septum, ¿sí? Que después vamos a hablar un poquito de eso, y los folículos de las glándulas del meibomio, ¿sí? En la semana 12 se observan las pestañas, ¿sí? Y lo que tienen que tener en cuenta es que aproximadamente en la 14 el párpado ya se encuentra dividido en las diferentes capas que vamos a ver después, ¿sí? En la semana 16 ya empezamos a tener el esbozo de lo que sería la grasa orbitaria, la preaponeurótica también. En la semana 18 la placa tarsal y las arcadas vasculares ya van a estar bien definidas, ¿sí? Después vamos a hablar un poquito de cada estructura. Y en la semana 20 los párpados empiezan a separarse, ¿sí? Bien. A la semana 24 ya tenemos el desarrollo completo de ciertas estructuras, no todas, ¿no? Entonces tenemos el orbicular, el elevador del párpado superior y su aponeurosis, el septum, el tarso, el Müller y las glándulas de meibomio, ¿sí? Como se ve acá, viene el esbozo más o menos lo que sería el párpado del adulto, ¿no? Después, en lo que sería la semana 36, tener en cuenta que los párpados ya están formados con los márgenes palpebrales, ¿sí? Y con la anatomía adulta, ¿sí? Lo que vamos a tener, esto es un esquema obviamente de lo que sería el párpado de la zona anterior o superficial y la lamela posterior en contacto con la córnea, ¿sí? Bueno, ahora sí, vamos a hablar un poquito de lo que sería la anatomía de los párpados como tal, ¿sí? Tienen que tener en cuenta que la piel del párpado es la más delgada, casi no tiene tejido celular subcutáneo, ¿sí? Y por definición, justamente se lo define, ahora la redundancia, como un complejo de estructuras músculo-membranosas, ¿sí? Dentro de las funciones, lo más principal es tener en cuenta que genera una protección mecánica, genera a través del parpadeo la distribución y la composición de lo que sería el film lagrimal. A través del parpadeo también ayuda a lo que sería la secreción glandular, ahora lo vamos a ver por qué. Una función estética, obviamente, y mantiene también la posición del globo ocular. ¿Por qué? Porque en lo que sería alrededor del párpado tenemos todo lo que sería la musculatura, la grasa, etcétera, que mantienen el ojo en su posición, ¿sí? Bueno, un poquito de lo que sería semiología del párpado. ¿Está bien? Ya lo estamos, ¿no? No. Bueno, primero tenemos que tener en cuenta lo que sería el surco orbitario superior, que en realidad es el espacio entre lo que sería la arruga palpebral superior, ¿sí? Y el margen orbitario superior, ¿sí? Por otro lado, la hendidura palpebral. ¿Qué se les ocurre que puede llegar a ser la hendidura palpebral? Lo importante en plástica. Está limitado por el cuerno y externo. Sí, algo así. O sea, es lo que serían los diámetros que componen la superficie ocular, o sea, el globo ocular, la exposición de la superficie del globo ocular. ¿Sí? Tenemos la hendidura palpebral vertical, ¿sí?
la vertical, que mide aproximadamente 1 centímetro, y la horizontal, es decir, que va del canto al otro, de aproximadamente 28 a 30 milímetros. ¿Sí? Eso es lo importante para plástica, por lo manual. Luego lo que vamos a tener son las comisuras medial y lateral, ¿sí? Que es el punto de unión de lo que serían los párpados superior e inferior, ¿sí? Y los cantos. Los cantos sí son los ángulos que se van formando a nivel de las comisuras, ¿sí? Y tener en cuenta para lo que es semiología que el canto medial va a estar desplazado anteriormente porque tenemos la carúncula, ¿sí? Y suele ser un poquito más redondeada, a diferencia de lo que sería el canto lateral, que por lo general está un poquito más arriba, más o menos 2 milímetros, ¿sí? Y suele ser como más agudo, ¿sí? Hasta ahí se va entendiendo. Bien. Bueno, lo que sería el párpado superior, tienen que tener en cuenta para lo que sería plástica, que el borde libre, es decir, toda la zona en donde se genera, digamos, y donde se ve la raíz de las pestañas, digamos, cubre aproximadamente 2 milímetros del limbo. ¿Saben lo que es el limbo, no? Bien. Y lo que sería el párpado inferior, por lo general el borde libre descansa a nivel del limbo, ¿sí? Lo otro que tenemos que tener en cuenta también es lo que se conoce como distancia reflejo-margen. ¿Alguno sabe lo que es eso? Sí, el reflejo de la luz de la linterna que está proyectada hacia la parte superior, el 1 y abajo el 2, que varía entre 3, 4. Bien, si yo ilumino al paciente con un flash, con un láser, con una luz, digamos, el reflejo va a caer a nivel de la pupila si obviamente el paciente está en ortotrópico, ¿no? Obviamente. Ahora, cuando yo lo ilumino de esta manera, el reflejo cae a nivel de la pupila y yo de ahí tengo que medir la distancia desde lo que sea el reflejo pupilar hasta el borde libre superior, ¿sí? A eso se le dice DRM1, ¿sí? Y aproximadamente es de 4 a 5 milímetros, lo que es la normalidad, ¿no es cierto? Y el 2, ¿qué se les ocurre? Que vendría a ser el inferior, ¿no es cierto? Y es de aproximadamente 5. Obviamente que el 1 es menor que el 2, ¿por qué? Porque el borde libre está un poquito más abajo del limbo, entonces va a estar más cerca de la pupila. ¿Se entiende? Bien. Cuando, por ejemplo, tenemos una tosis, la tosis es la caída del párpado, ¿no es cierto? Bien, lo que vamos a tener es la distancia 1 disminuida, ¿no es cierto? Porque el borde va a estar más cerca de lo que sería en la pupila. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Sí. Bueno, ahora sí, vamos a hablar de lo que sería el borde libre. Nosotros podemos describir el borde libre desde un punto de vista longitudinal, es decir, lateral, ¿sí? O desde un punto de vista antero-posterior, ¿sí? Bien. Desde un punto de vista longitudinal tenemos una porción lagrimal y una porción ciliar, ¿sí? Por la pestaña. La porción lagrimal más o menos abarca entre el 10 al 15% de todo el borde, ¿sí? Por lo general no tiene pestañas, habíamos dicho que es más redondeada por la configuración de lo que sería el canto medial, ¿sí? Y aproximadamente llega o se da a nivel de lo que sería la unión del sexto medial con el resto del párpado, ¿sí? Ahí tenemos todo lo que sería la vía lagrimal, principalmente el conducto lagrimal, ¿sí? Y las glándulas de Seyfert, que acá les puse que son las glándulas sebáceas, ¿sí? Bien. Ahora, por otro lado habíamos dicho que tenemos la porción